allá va. Pues eso es un poco lo que te decía. Entonces, en este módulo o este modelo, lo que parte es un poco de una reflexión de cada persona de cuál es un poco el papel que tiene en su trabajo, qué actividades hace, ¿no? Tú imagínate un maestro, ¿no? Pues un maestro lo que tiene que hacer es planificar, ¿no? Hacer planes individuales de apoyo, como quieras, pero además tiene que saber ejecutar planes de apoyo y a la vez tiene que tener evaluación y a la vez tiene que tener capacidad para gestionar grupos, porque trabaja con un compañero, un profesional, hay unas personas que están en el turno, en el transporte, hay unos técnicos, etcétera, etcétera. Entonces lo que se hace es, se recoge en un listado todas aquellas, digamos, actividades que él lleva a cabo, ¿no? Y a partir de ahí lo que se va definiendo es esas actividades que le supone a esa persona a nivel diríamos, como de capacitación personal, ¿no? Y dices, hombre, pues para planificar lo que tengo que pensar es que tengo que ser capaz de identificar en esta persona qué es lo que necesita, qué estrategias voy a tener que utilizar, es decir, toda una serie de competencias que van al final a terminar pues generando un listado, ¿no? Hay competencias, o diríamos que hay algunas perfiles, perdón, algunas competencias que son comunes, ¿no? Gestionar grupos, pues lo mismo puedes gestionar un grupo que puede ser con el grupo del aula, con el responsable educativo, lo que sea, como gestionar grupos donde están los padres y demás, pero en cada uno hay unas competencias diferentes. Por lo tanto, es una especie como de checklist de lo que podría ser el trabajo que cada uno de nosotros llevamos. Y eso luego lo que hacemos es lo definimos y vamos a un diccionario de competencias, hay un montón, pero vamos, alguno de estos sencillos donde te definen la competencia, por ejemplo, pues trabajo en grupo, pues igual hay 5 o 6 definiciones de trabajo en grupo, pues tú escoges la que se ajusta más a lo que tú estás llevando a cabo en este momento en el trabajo. Y a continuación, digamos que esa definición, si tú quieres, lo puedes segmentar y la puedes segmentar en 2, en 3 o en 4 niveles para que de alguna forma te permita a ti evaluarte en qué nivel estás y plantear qué necesidades tienes de formación para llevar a cabo tu trabajo de una manera eficaz y eficiente, ¿no? No sé, hay muchas organizaciones que ya trabajan a nivel de desarrollo de competencias, ¿no? Y cuando hablamos de competencias, pues hombre, en muchas organizaciones hay competencias que son comunes. Imagínate, pues no sé, una competencia ética, pues sería comprensible que las organizaciones del ámbito de la discapacidad, pues detrás haya un comportamiento ético. Pero a la vez también hay otras competencias que depende del papel que tú tengas y van a ser importantes o no. Por ejemplo, profesionales de atención directa, un maestro, un monitor, un educador, una persona que está en el transporte, por ejemplo, que hace apoyos, pues la competencia de resistencia a las situaciones de estrés, pues es una competencia muy importante. Entonces, al final, lo que terminas es, una de dos, o tú como profesional te evalúas y ves cuáles son tus competencias, o en las entidades, en las organizaciones, ya cada vez más se hace una especie de evaluación de competencias. Entonces se definen las competencias, no tienen por qué ser muchos, igual pues pueden ser 8 competencias y algunas son comunes, imagínate 3 comunes, ¿no? Hombre, si estás trabajando en una organización, pues una competencia será, pues de alguna forma, el respeto hacia la organización donde estás, ¿no? Otra será, pues, la ética y habrá algunos más, una competencias. Y luego, a partir de ahí, están esas competencias más de tipo personal. ¿Qué se suele hacer con ellas? Bueno, yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar las competencias, en lo que eran los procesos de selección había un apartado en el cual se evaluaban las competencias. Entonces, esas competencias las convertíamos en, diríamos, acciones. Por ejemplo, trabajo en grupo. Bueno, pues cuando querías evaluar la competencia de una persona, pues valorabas si esa persona participaba en grupos de trabajo, si en las reuniones daba su opinión, si era una persona que se inducía a los demás a comunicarse, si generaba dinámicas de trabajo en grupo, si en el funcionamiento en el aula en grupo que estaban 4 o 5 personas, era una persona que era participativa. Y así, pues con temas como comunicación, por ejemplo, pues el tema de comunicación, pues comunicación con los demás, pero también comunicación con las familias. A veces en estas situaciones donde igual la relación con las familias no son buenas, pues a veces ahí tenemos compañeros que dices, oye, pues es que igual déjamelo a mí porque tú igual luego al final lo que terminas es pues preocupado, ¿no? Y hay más personas que igual pueden enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Eso también se ve, por ejemplo, cuando hacemos planes individuales de apoyo,
pues las personas pueden conocer ese papel de lo que es el facilitador, cómo lleva a cabo esa planificación, pero a veces ese papel del facilitador, el que guía todo ese proceso de la planificación centrada, pues tiene que ser una persona que tenga una buena formación. Entonces, si no conoce las familias, conoce poco a las personas, si no tiene, digamos, como muchas habilidades, pues igual es necesario trabajar esas competencias previas para que luego la persona realmente se sienta segura y pueda llevar a cabo pues, el trabajo de gestionar un grupo, como puede ser una planificación centrada en la persona, un ejercicio de planificación. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, sí, yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos, Javier, ¿eh? Claro, era un poco también o sea, yo de lo de las competencias profesionales, yo creo que participé en su día en el trabajo aquel, y me refería más, Agustín, a las competencias, o sea, queda por sentado que tú las tienes que tener, ¿no? Si tienes que apoyar a una familia, tienes que tener esas competencias. Pero era como un listado mínimo de competencias Hay, hay eh, una... para familias. O sea, como que los padres me piden, bueno, ¿qué tengo yo que saber hacer? Bueno, pues mira, ya hay joder, si lo busco, hay como básicamente como 5 cosas. Una sería comprender a la familia, y eso a veces no es fácil, porque No, no, pero significa... Agustín, yo creo que no me estoy explicando yo bien en la pregunta. No es qué tengo que tener yo para trabajar bien con la familia. Sí. Es que yo me veo muchas veces en mi trabajo repitiendo cosas que no tengo bien agrupadas por competencias, que ahora con la conversación contigo me está sirviendo. Es decir, si una competencia que yo tengo que tener es saber anticipar cuando estoy con una persona de las que apoyo, ¿vale? Esa competencia la tengo que intentar desarrollar en un cliente mío, que Claro. puede ser un padre, ¿vale? Eso es lo que yo no tengo hecho y es lo que te pregunto, Pues ¿sabes? yo Listados como de competencias más básicos o más ajustados al entorno familiar que nos sirvan un poco como de referencia y decir, bueno, pues tengo que ir pasando por aquí, por aquí, por aquí. Pero eso va a ser, ahí tienes varios parámetros. Uno es cómo estás tú, cómo te sientes tú, cuáles son tus capacidades y tus fortalezas. Y otra muy importante es que cada familia es un mundo diferente, ¿eh? Y entonces el hacer una especie de reflexión de cómo es la familia, el conocer a la familia, va a ser fundamental para que tú seas capaz de adaptarte a esa familia. Entonces, incluso desde una perspectiva, si quieres, a la inversa, hay muchas familias que lo primero que tienen que tener es que tienen que creer en ti. Sí. ¿Entiendes? Tú de repente, tú fíjate el caso, incluso con niños muy pequeños. Esto además era una cosa que nosotros discutíamos mucho. Decíamos, cuando una persona, una familia viene con un niño con discapacidad y te lo deja a ti en el centro, donde sea, la familia tiene que tener la seguridad de que tú eres el mejor profesional del mundo. Porque como piense que no lo eres, la familia se queda sufriendo, ¿no? He entregado a mi hijo a una persona que no me es de mi confianza y encima he entregado no a un hijo, he entregado a mi hijo que es una persona con discapacidad. Entonces, en ese sentido lo que nos viene a decir es que las familias tienen unas expectativas con relación a nosotros. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente habilidosos de recoger esas expectativas y ayudarles a ellos a gestionarlas. Porque si nosotros tenemos que dar respuesta a las expectativas que tiene la familia, pues igual nos tendríamos que tirar por la ventana. Entonces, a ellos también hay que trabajar con ellos esa idea de que en este proceso de trabajo, nosotros también estamos en un proceso de aprender. ¿Entiendes? Para que ellos no se sientan defraudados. Mira, la mayor parte de las familias que tienen sus hijos en aulas inclusives, en aulas ordinarias, cuando llega septiembre y les cambian los profesores, la mayor parte de las familias se ponen a temblar. Sí, sí, es cierto. Porque en realidad van a tener delante a un profesor que no conoce de nada al niño y la familia está esperando que sea no sé, el Jean Piaget de la psicología o de la pedagogía diferencial. Y entonces ahí, si nosotros vamos de omnipotentes diciendo no os preocupéis, nosotros sabemos todo tal, vamos a fracasar. Entonces ahí el planteamiento hay que decir, oye, mira, en esta situación yo estoy aprendiendo y lo que sí te digo es que voy a poner todo el empeño y voy a poner toda mi energía, sobre todo para no crear falsas expectativas en las familias, ¿no? Y trabajar de una forma pues mucho más cercana a esa familia en esos primeros momentos, porque ellos saben que tú no sabes y Sí, ellos sí. saben que hay mucha información de la que tú necesitas que ellos te lo pueden apropiar. Y a veces en nosotros,
que hay una mala praxis profesional, estamos pensando, jo, es que si le pregunto, no, es que si le digo, puede pensar que yo no sirvo o que no valgo o que no estoy en las condiciones de poderlo hacer. Ahí hay, o no me acuerdo cómo se llama esta mujer, una chica de Cataluña. Ay, luego me saldrá el nombre, esto es el Alzheimer mío que tengo. Que a nosotros, desde luego, nos ha dado formaciones de, sobre todo de apoyo con las familias, intervención con las familias, que es francamente buena. Vale, pues Y seguro que me te lo saldrá el pido por nombre. mail, te lo pido por mail, si no. Sí, sí. ¿Sabes qué? Y esta mujer trabaja mucho esa idea de la gestión con las familias, de un poco de toda esa parte emocional, ¿no? Porque en el fondo detrás, no sé, es como, no sé, cuando tienes un hijo y el primer día que va a la piscina y dices, bueno, pues habrá ya un monitor, ¿no? Si fuéramos nosotros estaríamos al lado del borde y estaríamos todo el rato mirándole. Pero llega un momento en el que te tienes que convencer de que el monitor que tienes es el mejor monitor del mundo, ¿no? Y eso los padres lo piensan de nosotros, aunque nosotros pues muchas de las veces pretendemos convencerles de ello y entonces es cuando metemos la pata, porque ni somos los mejores profesionales del mundo y tampoco vamos a calmar su ansiedad, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esa era mi duda, Agustín, Sí, revisando todo, o sea, que sí, aunque sí. haya sido referida a la familia, verdad que revisando toda la documentación antes de la sesión de hoy, digo, me siguen surgiendo estas dudas, ¿no? ¿En qué medida, Sí, hombre, sabes? Que nosotros ya estoy. el otro día creo que vimos de corrido el Babat, que el Babat era la herramienta para recoger información sobre problemas de comportamiento, y el Babat original no tiene una parte que tiene el que yo os enseñé el otro día, y es que con relación un poco a esta época de la pandemia, y cogimos el Babat y lo adaptamos para coger la información en el ámbito de la familia. Y ahí queríamos ser muy cuidadosos porque como profesionales a veces recogemos términos y recogemos información y algunas pues son sensibles y otros son términos que a veces no, la familia no lo conoce, ¿no? Y entonces pues muchas de las veces las familias se sienten extrañas a la hora de aportar la información y demás. Entonces lo recogimos de una forma como más sutil para las familias porque lo importante era recoger la información. Y a mí, desde luego, en esta época de pandemia, con esto de los apoyos que hemos hecho, a mí me ha resultado o sea, interesante porque las familias podían darnos información valiosa de cómo estaban en casa, ¿no? Decir si una persona tiene estereotipias o tiene, pues no sé, conductas disruptivas, pues para unas familias eso les genera esa sensación de decir, oye, pues no sé de qué me estás hablando, ¿no? Pero cuando tú le planteas, pues oye, pues no sé, tiene movimientos, aletea, hace cosas de ese estilo, etcétera, etcétera, pues al final realmente la familia empieza a sentir que lo comparte, ¿no? Yo estoy, vamos, absolutamente convencido de que poco a poco en los trabajos, sobre todo con personas con discapacidad, que cada vez la familia va a estar más implicado y hay familias muy mayores que dicen, oye, Agus, pero joder, esto ya nos da pereza, ¿no? Y esas cosas, pero las familias jóvenes cada vez más los padres se involucran en todo esto y no solamente en problemas de comportamiento, en la planificación centrada en la persona, ¿qué quieres que os diga? Es fundamental. Y cuando ya nos vamos a la planificación centrada en las familias, pues en los primeros años, pues es la leche, ¿no? Pero claro, también es verdad que es un momento difícil de trabajar, esas familias acaban de tener un hijo con discapacidad, les ha de alguna forma desorientado todo su plan de vida que tenía y en ese momento encima metes un profesional en casa que dices, vamos a hacer un plan de apoyo centrado en la familia. Y dices, joder, ya te digo yo lo que espero yo de ese plan centrado en la familia, ¿no? Pero es difícil, pero yo creo que es muy positivo. O sea, a veces a las familias les pedimos apoyo cuando los hijos son mayores y de pequeño les hemos dado el mensaje a la familia de que no os preocupéis, de esto nosotros somos especialistas, lo conocemos muy bien, estaros tranquilos que ya lo arreglamos nosotros, lo arreglamos lo que yo te diga. Y cuando tienen veintitantos años y dices, oye, venir, que vamos a hacer un poco el plan del futuro de tu hijo, te dice, pero bueno, pero no erais tan buenos, no sabéis vosotros lo que necesitaba mi hijo, ¿no? Es un poco así, pero bueno. Totalmente de acuerdo. Gracias. Muy bien. Oye, más cosillas por ahí, cosas que os preocupan. La primera tarea, creo que tengo algo así como, no sé si 14 respuestas he corregido 13 y una me ha entrado esta mediodía. Y de la segunda solamente tarea tengo 4.
Esto es como siempre, yo creo que a veces hay que dar, como mal profesor, hay que dar las respuestas de los exámenes para que aprueben los alumnos. Pero bueno, si no tenéis, si tenéis algún tema, alguna cosa así, pues lo vamos hablando, algo que os preocupe o algo que esté relacionado con todo esto. Y si no, pues el planteamiento que os haría pues sería en función de las tareas que había puesto, pues tratar de hacerlas aquí con uno de los registros de problemas de comportamiento, y así aprendíamos a compartir pues todas las diferentes opiniones en lo que es las estrategias proactivas, y a la vez pues utilizábamos esa hoja de registro que os puede ayudar pues cuando tengáis problemas. No sé cómo estáis. Luego hay otra tarea también que me planteé, digo, no sé cómo lleváis el caso. ¿Qué tal lleváis el caso? Muy mal. Muy mal. ¿Pero tenéis problemas con el caso o no os da tiempo o cómo estáis ahí? Yo en mi caso es más problema de tiempo, ¿eh? Uh-huh. Rebeca, mueves la cabeza también, ¿no? Sí, hay mucho trabajo y al final se Bueno, complica un poco. si Pero queréis que bueno, lo vale. veamos un poco, si queréis que veamos el caso un poco, que veamos un poco esta parte de lo que es el apoyo conductual positivo perdón, las estrategias de manipulación ecológica en el caso. Lo que pasa es que es verdad que para poder hablar sobre las estrategias tendríamos que de alguna forma conocer el caso. ¿Lo habéis leído? ¿Habéis leído el caso? El caso es un caso es complejo, pero es un caso muy chulo. A mí me ha gustado cuando los escribisteis, no sé quién lo recogió. Me pareció muy interesante porque es un caso que está muy bien documentado. Hay muchísima información sobre esa persona y nos permite tener un conocimiento de él importante, ¿no? Es verdad que luego, según los diagnósticos que salen, TDAH o TD, que ya te va dando pistas un poco de cómo va a tener que ser las estrategias de apoyo, ¿no? Pero a mí el caso me ha gustado mucho, ¿vale? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por la tarea nuestra? ¿O queréis que hablemos de, oye, si hay alguna otra cosa que os preocupa en general de lo que puede ser trabajar con personas con TEA? Estoy a vuestra disposición y lo que pueda saber, vamos. Perdón, Sara. me parece muy bien el planteamiento que vamos a hacer, pero una duda antes de empezar. Claro, para eso estamos. Bueno, también me interesa lo que comentaba Javier, lo que has comentado de la formadora sobre familias, para apoyar a familias. Eso también me interesa. Ajá. Pero bueno, mi duda es, bueno, que hablaste la semana pasada sobre los ACS y que había como unos instrumentos, hablaste de la matriz de toma de decisiones de Johnson, me parece, Sí. y algo de autismo Ávila, para evaluar un poco qué SAC... Sí. Sí. ¿Habéis encontrado lo de autismo Ávila? ¿Lo habéis encontrado? No, la verdad es que yo no pude estar en directo y lo he visto hoy la grabación, quiero decir. O sea, que no me ha dado tiempo a buscar nada. Esperar un momento, que os lo digo ahora mismo, lo estoy buscando porque... Entonces, está en la página, ¿no? De Autismo Sí, Ávila. pero es autismo Ávila. La verdad que es una maravilla esta gente, porque se pone a publicar cosas que no son muy rentables en el mundo de las editoriales, y entonces son libros, exacto, son libros que muchas de las veces, si las empresas no las publican, porque van a vender 4 y entonces no es rentable. Esto, la prueba se llama la prueba Confort. ¿Lo conocéis? Ah, vale, sí. Sí. Es una buena herramienta, pero me da la sensación que, primero, que requiere un material, es pasarlo, requiere tiempo, y con algunas de las personas con grandes necesidades de apoyo, yo creo que llegas a conclusiones de otra manera, sin tener que estar pues, haciendo un ejercicio tan complejo como pasar el confort, ¿vale? Entonces, nosotros hicimos un grupo de comunicación a raíz un poco del cambio de la DSM-5, del cambio de lo que era la definición de TEA. Nos quedamos un poco con la sensación de decir, realmente con esta nueva forma de ver el TEA estamos trabajando de manera adecuada, y entonces hicimos 2 grupos de trabajo, uno que nos centramos en apoyo conductual positivo y otro que se centró en el tema de comunicación. Y este grupo de comunicación, investigando cómo se estaba trabajando en el mundo de la comunicación y los TEAs, pues en aquel momento se publicó esta herramienta. Entonces compramos los materiales, hicimos varios como
como muchos de los materiales eran materiales pues, muy baratos y accesibles, pues hicimos una compra de esas masiva de materiales en alguna tienda de estas de chinos con formas similares y montamos, creo que fueron 3 equipos. Y durante un tiempo estuvimos haciendo un pilotaje con la prueba Confort de las personas que teníamos para ver hasta qué punto se ajustaba la percepción que nosotros teníamos de ellos con los sistemas alternativos que tenían, ¿no? Y nos dio la sensación de que con las personas con grandes necesidades de apoyo, la mayor parte de ellas estábamos trabajando de manera adecuada pues, con lo que eran sistemas alternativos de comunicación, como antes era el Makaton, que era el que nosotros utilizábamos, y sobre todo ahora con PEX, que es con lo que más se suele utilizar, ¿no? Pero a mí me da la sensación que todavía hay una asignatura ahí pendiente. Es decir, yo no entiendo que un chaval con 12, 13, 14 años tenga por definir cuál es el sistema alternativo de comunicación que necesita. ¿Entendéis? Yo creo que 4, 5, 6 años esa persona ya tiene un nivel de desarrollo que deberíamos ser capaces, desde lo que es atención temprana o desde la escuela, el decir, oye, este va a ser el modelo de comunicación que vamos a tratar de implantar en esta persona, ¿no? Y eso todavía nos falta. Nos falta. Y el confort yo creo que viene un poco a cubrir ese espacio, ¿no? A que desde ese ámbito de la atención temprana, de los primeros años, de lo que es la educación en la etapa infantil, pues se podría determinar de una forma ya como más concreta el sistema de comunicación, ¿no? Y eso yo creo que no lo estamos haciendo. Es verdad que los PECs es una herramienta que ha funcionado muy bien a nivel de, pues, de petición, a nivel de comunicación básica, pero yo creo que el centrarnos en los PECs igual estamos dejando otro tipo de estrategias de comunicación que pueden ser, pueden tener su recorrido en las personas. No estoy hablando del lenguaje oral concretamente, ¿no? Y de hecho ahora todo este desarrollo que hay sobre el lenguaje en contextos naturales vienen un poco en ese sentido, ¿no? Y ahí hay un debate tremendo. No sé si alguno de vosotros sois logopedas o trabajáis un poco en este ámbito, pero hay desde el que dice que el trabajo con el lenguaje en el contexto natural es que no sirve para nada, otros dicen que es la mejor opción. No lo sé, yo lo que conozco un poquito, yo creo que es como todo no es para el 100% de las personas. Y yo entiendo que hay un segmento de las personas con TEA que con estos sistemas de desarrollo de habilidades comunicativas, pues pueden generar buenos niveles de comunicación. Esa estatal extremo está en este momento esto tan cuestionado que en el mismo ETAPI hay un grupo de trabajo que está haciendo un posicionamiento sobre lo que sería esta metodología. Los PECs creo que nos ha ayudado mucho a hacer lo que es pues a fomentar un determinado tipo de comunicación, básicamente en lo que es pues en los primeros estadios de petición, etcétera, etcétera, porque en el fondo la clave para mí está en la intención comunicativa y hay muchas personas con TEA con grandes necesidades de apoyo que no tienen una intención comunicativa por las dificultades que tienen teoría de la mente, etcétera, etcétera. Pero en esas personas esa intención de comunicarse es muy limitada. Y entonces mi experiencia por lo menos es que con ellos trabajando sistemas alternativos de comunicación, concretamente Makaton, pues había personas que tenían 40, 50, 60 gestos, pero luego a la hora de la verdad, pues como no tenía intencionalidad comunicativa, pues no te pedían nada, ¿no? Incluso con la enseñanza incidental, ¿sabéis lo que es la enseñanza incidental, no? Provocar la necesidad de una persona de algo y para que se pueda comunicarse. Yo me acuerdo con una usuaria que la tengo en la mente y desde luego me acuerdo de ella con muchísimo cariño, pues esta persona cuando llegaba el día que había sopa para comer, pues en el primer plato lo que tenía era el tenedor y el cuchillo, con lo cual pues la pobre mujer lo pasaba fatal, pero es que en las sesiones de trabajo, en lo que era en el aula, en las sesiones individuales, hacía perfectamente el gesto de cuchara del Makaton y cómo se hacía, pues un montón de ellos, pero luego en el momento de generalizar, la mujer me miraba al plato, me miraba al plato y era incapaz de hacer el gesto. Y cuando tú por aproximación ibas acercando tu mano, automáticamente ella te hacía el gesto de la cuchara, ¿no? Entonces detrás yo creo que una de las cosas que nos pasa es que el método es muy importante para que las personas puedan comunicarse. Cuanto la comunicación sea más normalizada, es decir, pues el lenguaje oral
pues mejores condiciones y más oportunidades para la persona, pero no nos tenemos que olvidar que detrás hay un aspecto clave que es la intención comunicativa, ¿no? Hola Nuria, buenas tardes. He llegado tarde, pero vengo de trabajar, no he podido llegar antes. Bueno, pero he cogido la parte más interesante, que era la de el uso de los PECs. Yo soy logopeda Bueno, pues entonces pues mira, yo soy logopeda, tengo un montón de niños pequeños en el gabinete y sí, estoy formándome en esto y en lenguaje natural asistido a la vez. Vale. O sea que está claro que hay que cambiar el paradigma total y absolutamente. Sí. Y también los comunicadores que se han quedado anticuados. Sí. Y utilizar, es verdad que estábamos ahí como no se le puede hablar con un lenguaje, con una estructura natural, sino venga, acortando mucho las frases. Si lo vemos en el contexto histórico, ¿no? Cuando empezamos con Makaton o con Schaffer hace, pues eso, 30 años, no había recursos tecnológicos y entonces nos pareció una maravilla que estas personas a través de gestos pues podían expresar su necesidad de ir al baño o la necesidad de comer o la necesidad de chocolate, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que luego esa forma de comunicarse estaba muy centrada en lo que eran pues unos contextos muy cerrados para las personas, es decir, los centros de día, las viviendas, el cole y la casa, ¿no? Porque cuando salían a la calle, pues esos gestos de comunicación pues no eran factibles, no eran útiles, ¿no? Y entonces cuando salieron los pictogramas, pues se nos abrió, pues no sé si el cielo o el Sinaí o lo que sea, pero empezamos a decir, hombre, por fin esto sirve para comunicarse y lo podemos llevar, pues portarlo de una forma o de otra y utilizarlo con personas que igual no tienen una formación en sistemas alternativos de comunicación, pero nos van a ayudar a comunicarse con las personas. Y ahí perdimos un poco, yo creo que esa parte de lo que era la espontaneidad y tratar de entender la comunicación desde una perspectiva más amplia que simplemente el pedir, ¿no? Ahí hay una prueba que a mí, yo creo que el otro día lo comentamos, la escala del uso pragmático de la comunicación de Shane. ¿Lo comentamos el otro día? ¿Os suena? Yo creo que no. Que bueno, no lo comentamos, ¿no? Os lo cuento. Una de las áreas de la comunicación, y en este sentido Nuria nos puede dar mucha información, es el uso pragmático de la comunicación. ¿Para qué usamos la comunicación, no? Y cuando tenemos personas con TEA, nos encontramos que hay personas que tienen una verborrea enorme, que repiten frases, que tienen un lenguaje, pero que muchas de las veces no lo utilizan para comunicarse, simplemente es el resultado de una función que tienen ellos, que puede ser ecolálica, etcétera, etcétera. Entonces ahí siempre sentíamos la necesidad de saber para qué usaba la comunicación las personas. Ese es el uso funcional de la comunicación. Y esta escala de Shane, pues lo que nos permitía a nosotros es tratar de ver en todo lo que eran las diferentes categorías de la comunicación, pues hasta dónde llegaban las personas. Porque una persona puede hablar muchísimo, pero igual no está más que, pues no sé, verbalizando algo, ¿no? Y a veces nos llevábamos un poco, porque no es solamente con relación a lo que puede ser la fonación o el lenguaje, sino también a nivel de comunicación. Las personas comunican pues llorando, agitándose, tirando de muchas maneras, ¿no? Y entonces nos ayudaba a ver para qué utilizaba la comunicación las personas con TEA. Y eso a veces nos generaba mucha frustración porque nos dábamos cuenta de que pues, hay categorías a las cuales no llegaban, ¿no? Y durante una temporada sí que evaluábamos a todas las personas, sobre todo en la vida adulta, cuál era un poco el uso funcional del lenguaje que tenía. Y era muy interesante ver eso. Muy bien. No sé, Sara, ¿te ha parecido lo que...? Sí, conozco el confort, pensaba que era otra prueba diferente. No, yo en la facultad con los alumnos trabajábamos mucho más la matriz de toma de decisiones de Johnson & Johnson, que está en el libro de María Sotillos, no sé si el otro día salió. A María Sotillos cada vez que la veo la tengo que pagar un café con leche porque el libro suyo es uno de los libros más fusilados por mis alumnos y a veces digo, joder. Vale. Pero bueno, un poco piratas sí que somos en esta vida. Muy bien. ¿Y cómo estás con la comunicación natural?
Es un tema que me interesa, porque está en este momento muy, muy, muy presente. Pues sí, pues va unida claramente a la familia, centrada en la familia, y hay un cambio total. Yo ahora este verano, a partir del verano, hago un cambio total de paradigma, total, pero total, o sea, pero además incluso de cambio de comunicadores, o sea, lo que da ahora el verbo o el prologue no lo da ninguno de los anteriores. Entonces, todos los que se han utilizado anteriormente, efectivamente, es que te ponías a trabajar y conseguíamos que pidieran petición y punto, nada más. Nada más. En cuanto trabajamos así, que son con núcleos donde estamos metiendo los nexos, estamos metiendo montones de verbos, pues da una facilidad enorme, enorme. Vamos, el otro día un niño hizo o las frases hechas, el ampliar el lenguaje y modelar de una manera natural y con la familia. Bueno, y la parte del contexto, ¿no? Que estamos trabajando el contexto a nivel conductual y el contexto a nivel comunicativo, que no podemos dejar de lado, que es una lucha muy importante con los profesores, con los maestros, porque no están muchos por la labor de la colaboración en ese aspecto. Entonces hay que ganárselo mucho. Sí, pero supone un cambio muy potente, supone un cambio de trabajo con el marco de las familias enorme y por ejemplo, desde una perspectiva de logopedia, que siempre hemos entendido la logopedia como el despachito, sentado, las tarjetas, se acabó. ese tipo de cosas, y salir a un contexto natural y empezar a provocar el lenguaje, la fonación, etcétera, etcétera, no es fácil. Por eso a mí me da la sensación que ahora que hay como mucha controversia entre si es un buen método, si a veces entiendo que hay casos de niños que igual es relativamente fácil, pero en otros igual va a ser mucho más difícil. Por eso pienso que igual lo que va a ser necesario es determinar un perfil de lo que sería el perfil idóneo, ¿no? Para aplicarlo, ¿no? Yo por donde yo voy, con las personas que me estoy formando, que además creo que están volcadas total y absolutamente en ello, que son las de doble equipo de Valencia, ¿las conoces? A Marilu, sí, hombre, de Valencia, sí. Ellas, pues para mí, o sea, no hay que decir, no, esto sí, este puede, este no puede, no. Para además todos. es totalmente para todos, porque además me lo han demostrado, todos. Incluso los los no verbales lo usan perfectamente y los que verbales les está ayudando a estructurar mejor el lenguaje, a alargar las estructuras, a no quedarse con el yo quiero, con el, ¿sabes? Es que se quedaban con 3 verbos, con 3 o 4 verbos. Y bueno, y ahora hay que formarse en eso, en lenguaje natural asistido, centrado en la familia. De hecho, yo tengo que dar un vuelco a mi gabinete completamente. Es que hay la diferencia cuando trabajamos en logopedia, las personas con TEA, con las personas que no tienen TEA, con la discapacidad intelectual, un retraso del lenguaje, etcétera, etcétera, es precisamente la intención comunicativa, ¿no? Claro. Y eso a veces ya no está tanto en relación con el método, sino posiblemente con la persona, ¿no? Las experiencias del PECS es que han pasado pues hasta la etapa 4, la etapa 5, pero luego no han generalizado y entonces se queda como muy limitado, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha sido una buena herramienta los PECS y que todos los comunicadores y todo el uso de las nuevas tecnologías ha ayudado mucho a las personas a mejorar ese marco de relación con lo que es el entorno y su funcionabilidad, ¿no? Pero básicamente es eso. Ya las horas que tenemos que echarle los profesionales a eso, a las familias y a que sean ellas las transmisoras, porque muchas veces a los colegios, a los profesores, son los mismos padres los que van y dicen, no, hay que aplicar esto, este es el comunicador de mi hijo, porque si no, no hay manera. Sí, ese es otro de los pesos importantes, es que estamos de alguna forma poniendo un excesivo peso en las tecnologías y estamos dejando un poco al lado ese papel de la interrelación entre los profesionales y los, en este caso, los clientes o pueden ser los niños, ¿no? Y parece a veces como que, bueno, pues ya tiene una tablet y ya hemos solucionado el problema y más cuando los niños son personas con TEA, ¿no? Oye, tengo aquí la herramienta de Shane. ¿La conocéis? Si la conocéis no la pongo, si no la conocéis la pongo. ¿La pongo? Ponla. Mira, compartir pantalla. Un momentito.
¿La veis? Esto forma parte de un libro que publicó hace unos cuantos años el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. ¿Lo veis pequeño o cómo lo veis? ¿Lo veis bien? Es un libro que se llama Autismo Infantil, y dentro de ellos vienen dos apartados donde uno viene una herramienta que me figuro que la conocéis, que es el de el CARS. Lo conocéis, la escala de valoración del autismo infantil, esta es muy conocida, y también viene en ese mismo libro esta escala que es la escala de observación de la comunicación en educación infantil de Massane y Donegan, que es del 80, ¿no? Y si os dais cuenta, habla de las funciones comunicativas por un lado. Oye, esta si queréis os la cuelgo, os la mando, ¿eh? No tenéis por qué estar volviendo locos ahora y copiando cosas como... entonces, lo que viene por un lado son las funciones comunicativas y cómo las expresas, si no es verbal o es verbal, ¿no? Y a partir de ahí lo que viene son las diferentes categorizaciones, pues el prestar atención, el llamar a otra persona, el imitar, el nombrar o denominar, el responder a peticiones, el hacer peticiones, el expresar rechazo, el responder, el preguntar, es capaz de solicitar una información, el expresar emociones. Entonces, la verdad es que como herramienta es una herramienta muy simple para pasar, porque básicamente ya veis que te va diciendo, te va dando pistas de lo que tienes que valorar en la persona, y por el otro lado básicamente es aquellas expresiones que tienen no verbales o verbales, ¿no? Y cuando la pasas realmente en esa parte del uso pragmático de la comunicación, de lo que es lo que diríamos la comunicación, es muy interesante. Nosotros, yo no sé si habrán salido nuevas herramientas en este sentido, pero a nosotros nos daba muchas pistas del el para qué se comunicaba la persona. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Tenemos alguna cosilla más? Nos ponemos un poco con... ¿Cómo lo veis? Oye, si tenéis alguna cosa, comentarlo ahora, o ya sabéis lo que dice esto, ¿no? Nada, vale. Bueno, entonces voy a poner primero la idea del caso que venía un poco acompañando estas sesiones de este grupo. Un momento que voy a compartir. Bueno, ¿os acordáis del no? Venía básicamente un comportamiento que tenían las personas, la persona, la topografía, donde sucede, puede suceder en cualquier lugar, en el centro de la calle, en casa, etcétera, etcétera, la hora en cualquier momento, y con personas puede ser con cualquier persona conocida o desconocida, ¿no? En función del comportamiento que pretende, bueno, pues aquí ya nos daba la función. Acordaros que cuando hablábamos de abordar problemas de comportamiento, había como dos aspectos. Una es la topografía y otra la función, ¿no? La topografía es cómo se expresa, pues eso es lo que es observable, lo fácil. Lo que a veces es difícil es entender la función, ¿no? Entonces, como función de comportamiento, nos decía que no sabe gestionar situaciones de cambios de rutina, emociones, y a veces con el comportamiento parece que quiera huir de la situación. Otras lo realiza para conseguir algo, bolígrafo, comida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué alternativas se habían empleado? Pues anticiparle, no anticiparle. Se le administró medicación antes de entrar en el CAT, pero fue una mala experiencia para la familia y hoy en día se muestran reacias ante esa posibilidad. Cuando surgen estas situaciones, en el centro o él prevé que va a suceder, suele buscar sitios tranquilos como el baño para tranquilizarse y estar solo. Por lo tanto, diríamos que también tiene estrategias de autorregulación, ¿no? Los antecedentes, bueno, pues cuánto tiempo lleva con el comportamiento. Desde que lo conocemos en el centro de día tiene ese comportamiento, por lo tanto lleva ya tiempo, ¿no? Que como ha empezado con anterioridad, antes de estar en el centro acudía a los talleres ocupacionales, allí al final no entraba a trabajar y se pasaba el día fuera de las instalaciones con comportamientos de fugas y de esconderse, etcétera, ¿no? ¿Qué estrategias se aplicaron? Del centro ocupacional le pasaron al centro de día alegando que no quería trabajar, ¿no? Cambios realizados últimamente, no ha habido ningún cambio ni en casa, ni en el transporte, ni en el centro, ¿no? Y consecuencias del comportamiento que tiene, perdonad que esto se va a toda velocidad para arriba,
¿Qué sucede después del incidente? Él se da cuenta de que lo que ha hecho no está bien y suele pedir perdón y decir que no lo va a hacer más, pero luego pues no lo puede. ¿Qué beneficios obtiene? A veces consigue que esta situación que pretende pase rápidamente. Pues si hay una situación que le genera un disconfort, pues lo que busca es pues, evitar ese disconfort, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para la persona y para el grupo? Él lo pasa mal, tanto en el momento en que sucede como después. El grupo también nota esa tensión que se crea y algún compañero puede ponerse también nervioso y gritar, ¿no? ¿Cómo responde el entorno y las personas? Pues cuando tiene este comportamiento hay que hablarle con calma y tranquilo. Si en el momento se le habla con tono elevado y enfadado, la reacción sería aún peor, ¿no? Bueno, este era un poco el caso que venía este es un caso muy sencillote, porque lo que queríamos de alguna manera era pues saber cómo sería el proceso de trabajar con ellos, ¿no? Voy a abrir un poco la planilla para que la podamos ver. Entonces, básicamente cuando tenemos una situación de estas en cuestiones pues, sencillas o simples como esta, la cuestión es que a través de la información lo que buscamos es identificar cuál es la función, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es la función de la conducta de esta persona? ¿Por qué hace esa? ¿Huyes? ¿Escapa? ¿Qué pensáis que puede ser la función? Cada uno podemos pensar una función diferente, ¿eh? O sea que no os cortéis a la hora de expresarlo. Yo diría que es una persona que en situaciones sociales se siente mal, ¿no? Y lo que trata es de evitarlas, ¿no? Y que por otro lado no sabe cómo evitarse esas situaciones y entonces ha buscado la estrategia de gritar, de alterarse, de salir corriendo, porque eso le permite, por un lado, evitar esa situación social que le genera una cierta angustia o ansiedad, y por otro lado, él encuentra su forma de relajar, de bajar ese nivel de estrés, ¿no? ¿Estaríais de acuerdo? Oye, no os cortéis, ¿eh? Pues sí, de Entonces, evitación, como tú has dicho, evitación, ¿no? vale. Entonces, ¿No? a partir de ahí, la idea sería, bueno, vamos a ver qué estrategias podríamos pensar para esta persona en base a pues, lo que hemos estado estudiando de lo que sería manipulación ecológica, programación positiva o alguna estrategia de refuerzo. Voy a abrir un poco la plantilla y sobre ella pues vamos a ir trabajando. ¿Veis la plantilla ahora? ¿No? Sí, sí. Entonces, esta plantilla que la tenéis ahí los materiales, pues nos podrían servir pues, para ver un poco qué es lo que tenemos que hacer a nivel de antecedentes, el contexto ecológico, a nivel de enseñanza de habilidades generales o a nivel de plantearle refuerzos, ¿no? Cuando nos planteamos, por ejemplo, a nivel de contexto ecológico, ¿qué sería importante para él, para poder abordar esa situación sin que le suponga, pues digamos, sea capaz de poder abordar esa situación compleja? ¿Qué pensáis que podíamos hacer en el entorno de la persona? Podríamos pensar que, ¿no? que anticiparle las situaciones del grupo. ¿No? Sí, sí. ¿Qué más podríamos hacer? Dejarle un espacio para que él pueda salir de la situación cuando se siente muy estresado, quizás, como un espacio de Una seguridad. salida, por ejemplo, espera, a un espacio confortable para él, ¿no? Sí. ¿No? En esa anticipación en grupo, ¿no? Le podemos decir, mira, la situación que vamos a tener es esta, y que creemos que si te decimos y estamos al lado tuyo, pues posiblemente vas a ser capaz de estar sin que te suponga para ti un nivel de estrés importante porque estamos contigo, pero si ves que va a ser una situación que va a ser desagradable y que te vas a desregular, pues lo que te proponemos es que en el momento en que veas que te sientes mal,
pues puedas ir a tal sitio que es tu zona de confort, donde de alguna manera puedes estar más tranquilo. Y esa zona de confort va a cambiar, depende de los contextos. Si, por ejemplo, está en la calle, pues le puedes decir, mira, espera aquí en un banco, o quédate aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Tendríamos más posibilidades dentro del contexto ecológico. Y, por ejemplo, también buscarle un espacio dentro de ese grupo que pueda estar como un poco más alejado o que pueda ser un espacio donde él se sienta más cómodo. No tanto un espacio de salida, sino dentro del propio grupo. Un espacio dentro del grupo. Escuchad, aquí estamos hablando de estrategias. Entonces, a priori, las situaciones pueden ser múltiples y por lo tanto las estrategias pueden ser múltiples. Yo lo que os planteo es que con el caso este, teniéndolo en vuestra cabeza, que seamos capaces de identificar estrategias en este ámbito, ¿no? En este caso concreto, en el contexto ecológico, ¿no? ¿Qué más podríamos pensar en ese contexto ecológico? Yo creo que lo que haría sería trabajar con grupos pequeños, ¿no? Es decir, que si a él lo que le agobia es el estar muchas personas, pues procurar tener momentos en los cuales esos grupos sean 2 o 3 personas y poder anticiparle qué es lo que va a suceder de tal manera de que tenga más capacidad para poder soportar esa situación de estrés que tiene, ¿no? ¿Lo veis? A nivel de personas, bueno, aquí la verdad es que todo esto que estamos diciendo tendría un recorrido enorme, ¿no? Porque cada caso, el caso es muy ambiguo, precisamente por eso, para que a cada uno de nosotros nos sugiera pues estrategias diferentes según el caso que tenemos en la cabeza, ¿vale? Por lo tanto, no es más que un ejemplo de cómo trataríamos de trabajar cuando hablamos de apoyo conductual positivo y tenemos ya recogida cuál es la función, pues con una herramienta de este estilo iríamos recogiendo pues qué estrategias vamos a emplear. Luego estas estrategias tendríamos que implementarlas en lo que es el día a día y trabajarlas de esa manera, pero sería pues lo que sería un plan de apoyos teniendo en cuenta, en este caso, pues un caso concreto de un chico que tiene estas dificultades, ¿vale? Vamos a seguir un poco más para adelante porque creo que merece la pena. Una pregunta. ¿Sí? No sé si entraría dentro de la intervención ecológica el hecho de valorar también la cantidad de tiempo. Es decir, Claro, ese sería... Claro, sería la aproximación paulatina, ¿no? Claro. O visualizárselo de alguna forma, no sé si él es capaz de... Porque no me he leído el caso, no me ha dado tiempo. Sí, y pero no sé fíjate, vamos a ver, insertar, ¿no? Valorar el tiempo del grupo y gestionarlo, ¿no? Con él, ¿no? Por ejemplo, que él te diga, oye, me estoy agobiando, necesito marcharme, ¿no? ¿Lo veis? Si nos vamos, por ejemplo, a personas, estáis viendo el caso, ¿no? Estáis viendo la plantilla, ¿lo veis? Sí, sí, sí. Ah, es que no sabía muy bien. Venga, la plantilla lo vemos. Imaginaros que vamos a lo que son personas. ¿Qué estrategias podríamos utilizar a nivel de personas para que esta persona en esas situaciones de, digamos, de estrés, pues le puedan apoyar? Yo voy a decir la primera, que esté cerca... Vaya, me está escribiendo, perdonad, que esté cerca del profesor, que el profesor le dé seguridad poniéndose al lado de él, ¿no? Sería una de ellas. Otra puede ser que la persona que esté con él sea una persona de su confianza, ¿no? ¿Lo veis? Del profesional en situaciones
grupales esté con un profesional de referencia. Otra podría ser vincularle a un apoyo de un compañero, que va a haber muchos momentos, ¿no?, que no va a estar con el profesional. Entonces, si tiene alguien de confianza, esa persona le puede ayudar. Así podríamos hablar más, ¿no? A nivel de interacción, ¿qué podríamos contar? Una de las claves viene que hay que hablarle con tono bajo, ¿no? ¿Qué más? Revisar, por ejemplo, el volumen o el tipo de relaciones que se generan en esos grupos antes de que él acuda, ¿cómo lo podríamos meter? Sí, revisar el volumen. Sí, en cuanto a cuánto de intenso es el grupo y si eso le afecta o no, por ejemplo. Intenso El me refiero a... funcionamiento del grupo, sí. Ahí está. No es lo mismo en la calle que, por ejemplo, pues un espacio, ¿no? Por ejemplo. Lo que Vais hablábamos, viendo- dotarle de herramientas comunicativas, perdón, para que diga que quiere salir, no Sí. gritar ni corriendo. Eso entraría en aquí, en habilidades, en la enseñanza de habilidades. Aquí sería dotarle de competencias comunicativas, ¿no? Podríamos pensar que también aquí otra de las cosas sería solicitar o expresar, ¿no? Expresar sus estados, su estado emocional, ¿no? Seguimos por aquí. Por ejemplo, en la interacción, ¿qué más le podríamos trabajar con él? ¿Pensamos en algo más con relación a ese marco de relación con los profesionales, con los compañeros? ¿Podría considerarse dentro de la interacción el tener en cuenta también sus gustos para, no sé, como para captar su atención? No sé si sería Sí. valorar de él. Que las interacciones estén relacionadas con temas de interés. ¿Podría ser así? Es decir, que cuando en clase organizas pues, un trabajo en grupo, si no es lo mismo que ese trabajo en grupo esté centrado en algo que es importante para él, va a ser capaz de aguantar más porque el tema es interesante para él, que si está hablando de cosas que a él no le interesan, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí, en expresar... Yo me plantearía, por ejemplo, actividades que estén relacionadas con lo que es la relajación, ¿no? No, ya se ha quedado bloqueado esto ahora. Jodines. ¿Y eso entraría dentro de la interacción, lo de la relajación? No, en el desarrollo de habilidades generales. Ah, vale. En la Sería interacción qué entraría es lo que le tengo que enseñar a la persona sí. para que en esas situaciones él tenga suficientes habilidades y competencias para que no tenga que huir, ¿no?
si venimos por aquí, en las propuestas de trabajo, yo entendería que sería interesante poderle anticipar, ¿no? ¿No? Anticipar las situaciones. Pero lo de anticipar ya no pone ahí que ya se ha intentado en el caso. Pero lo que no sé es si en exacto, si en la propuesta, por ejemplo, del plan de trabajo del día, imagínate que tiene momentos de trabajo individual, momentos de trabajo independiente, momentos de trabajo en grupo, pues cuando a la mañana empieza a plantear el plan de trabajo para ese día, o si lo hace en 2 momentos, a la mañana y después de comer, pues poderle anticipar qué es lo que va a pasar para que él de alguna forma sepa que va a haber un momento en el cual va a estar pues, con otros compañeros pues, haciendo algún tipo de trabajo en grupo, etcétera, etcétera. Sí, pero lo que quiero decir es que en el caso pone alternativas que se han empleado y pone anticiparle, no anticiparle. Se le administrar medicación, o sea que eso se ha aprobado ya, lo que no se sabe es cómo, ¿no? Sí, lo que no se sabe cómo, y lo que no se sabe es en conjunto con todas las otras estrategias. Ya. Cuando hablamos de intervención, siempre pensamos, o por lo menos lo que nos dice el modelo es que tenemos que llevar a cabo estrategias de intervención en las 3 áreas. En la intervención basada en antecedentes, la enseñanza de habilidades y la intervención basada en refuerzos. Entonces, igual simplemente le han anticipado, pero no han hecho otro tipo de estrategias que han reforzado esa idea de la anticipación. ¿Y anticiparle iría unido a la estructuración? ¿O la anticipación es...? Yo lo he propuesto aquí en la propuesta de trabajo. Cuando se le haga él una propuesta de trabajo, el poderle anticipar las situaciones que tiene cada una de las actividades que va a llevar a cada día. Y se haría por día, de día a día, digo. Es que hay otras opciones Claro. De día a día, de semana en semana. Claro, es decir, yo la idea de trabajar con estas personas, que muchas de las veces tienen dificultades en comunicación, es si tú le das un contexto estructurado que ayudas a la persona a entender qué es lo que va a pasar en el día, en la medida que él sea capaz de expresarse, nos va a expresar aquellas actividades que a él le interesan o le atraen y sobre todo también aquellas que igual no le interesan. Y nuestro trabajo va a ser cómo ayudarle a esa persona e ir asumiendo que detrás pues igual no queda más remedio que llevar a cabo esa actividad, aunque para ello le demos apoyos de cuando se siente mal que salga a su zona de confort, cuando tiene problemas. Lo que yo me refería era a cuándo se le anticipa, o sea que se utiliza mucho lo de anticipar, pero se anticipa demasiado pronto, demasiado cercano a la actividad, con lo cual a él no le da tiempo a procesar. No, yo te diría que depende de su nivel de funcionalidad, la anticipación tiene que ser por lo menos a la mañana cuando se hace el plan de trabajo, ¿no? A la tarde cuando si hay otro tipo de actividades hasta la hora de salir, por lo menos esos 2 momentos. Y luego en las sesiones de trabajo, en lo que es en el aula o en el taller, tiene que haber una estructuración y tiene que haber como un proceso, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros un poco el planteamiento que hacíamos era el siguiente, es decir, cuando las personas llegan al taller, imagínate un taller de manualidades o un taller de informática o lo que sea, la idea es que tiene que haber un primer momento donde la gente digamos, baje sus niveles de ansiedad, etcétera, etcétera, y se tranquilicen. Entonces, normalmente solíamos usar la mesa de grupo y ahí nos poníamos todos alrededor, dejábamos un momento para que la gente bajara un poco y se centrara y a partir de ahí siempre era el mismo proceso. Explicábamos lo que íbamos a hacer, qué trabajos íbamos a llevar a cabo, como los trabajos ya estaban planificados, cada uno tenía en sus bateas, en sus cajas, aquellas actividades que iba a llevar a cabo, entonces se llevaba a la mesa y se le presentaba uno a uno el trabajo que tenía. Si tenía 2 o 3 actividades, se le pedía que escogiera la que quería y a partir de ahí, en el aula, si estábamos 2 profesionales, uno se hacía el trabajo individual, y luego aquellas personas que estaban trabajando actividades de manera independiente tenían su choco y tenían su secuencia de tarjetas que les permitía recoger la información. Y luego uno trabajaba de manera individual
otro supervisaba el funcionamiento de los que quedaban en grupo y los que trabajaban trabajo de manera individual, eso es. De tal forma de que los dos profesionales tenían como unas tareas diferenciadas. Y luego al terminar se volvía otra vez a la mesa. Ahí se hacía un poco una reflexión de qué se había hecho, cómo se había hecho, se daba un poco feedback a las personas y a partir de entonces pues se salía y se iba pues a otras actividades. Aquellos que terminaban antes, pues con todo lo que es el proceso de la secuenciación de las actividades, pues tenían su posibilidad de ir a lo que llamábamos la zona del snack, que lo llaman los americanos, pero que para nosotros era pues las zonas de transición donde tenían pues actividades de ocio, etcétera. Pero esa idea de trabajar de esa manera estructurada, por lo menos a nosotros nos daba la sensación de que les podíamos anticipar qué es lo que iban a hacer y luego en el grupo lo que se generaba ya era un hábito que venía muy bien, porque si no, llegar de la calle o llegar de otro taller y la gente se movía, se iba para un lado para otro, y entonces sí que se generaba esa sensación de incomodidad o descontrol, y a algunas personas eso les ponía muy nervioso. Pero ahí cuando planteo esta idea, es que cuando vas a las propuestas de trabajo, tú has terminado, has vuelto de recreo, has vuelto de otro espacio, entonces es cuando te sientas en la mesa a los trabajos y le vas diciendo a cada persona lo que va haciendo, de tal forma que las personas puedan anticipar el trabajo que se va a llevar a cabo con ellos. Y les ayuda también a estar en y bueno, pues a tener una sensación como de bajo nivel de intensidad, porque las personas pues se calman al entrar al taller. Eso era un poco como hacíamos nosotros. Y entonces digamos a lo largo del día había dos momentos de comunicación, uno a la llegada a la mañana y otra a la tarde. A mí me gusta más la de la tarde que la de la mañana, porque la mañana básicamente se centraba en comentar pues, con la agenda qué iba a pasar a lo largo del día, qué actividades, en qué talleres íbamos a estar, qué actividades se iban a llevar a cabo, con quién se iba a estar, y luego dos o tres cuestiones, ¿no? Algo que les interesaba a todos, que era el tema de la alimentación, de la que había para comer. Y para nosotros era un momento en el que si preguntabas algo, la mayor parte de las cosas tenías dudas de si había pasado, porque si preguntabas qué tal habéis desayunado, qué tal habéis dormido, qué hiciste ayer, pues muchas de esas cosas no venían recogidas en las agendas, y cuando repetías dos veces la misma pregunta o 2 días que habéis desayunado y te decían, pues no sé, leche con galletas, y al día siguiente otra vez leche con galletas y al siguiente día leche con galletas, pues realmente aquello no tenía mucho recorrido. Pero en cambio la sesión de comunicación a la tarde, a mí me parecía la más interesante del día, porque tú habías pasado con ellos 6, 7 horas y conocías perfectamente qué es lo que había pasado en ese tiempo, y entonces era el momento de trabajar la memoria inmediata, qué hemos comido, qué no hemos comido, qué hemos hecho, con quién hemos estado. Oye, pues mira, pues te he visto que te has puesto nervioso, te has enfadado con algo, has tirado algo, ¿qué te ha pasado? Porque igual en el momento en el que ha tenido ese problema de comportamiento no es el momento para poder hablar de ese problema, ¿no? Por lo tanto, la idea de anticipar las cosas a la mañana puede estar bien para aquellas personas que tengan una memoria que les permite pues, ser consciente de toda la propuesta que hay de trabajo desde las 8 a las 9, a las 9 de las mañanas. Pero habrá otras personas que tengan muchas dificultades y con ellos habrá que trabajar en cada uno de los talleres de manera anticipada la propuesta de trabajo que hay. Por eso yo creo que en esa idea de la propuesta de trabajo en cada uno de los talleres, lo que vamos a ver es hasta qué punto esa persona pues acepta lo que le vamos a proponer, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo lo veis? Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Hombre, Aicea, bienvenida al club. Vale. Entonces, la idea en ese sentido pues, es ir rellenando, pues buscando estrategias y identificando esas estrategias, ir rellenando los diferentes apartados de lo que es la ficha. Luego las habilidades, pues en este caso, pues ya decíamos, dotarle competencias comunicativas, que sea capaz de expresar su estado emocional, que tenga referencias de cómo buscar solución de problemas. Pues igual si es una persona que lo que le preocupa es pues, los sonidos, pues enseñarle a utilizar unos cascos o unos tapones, ¿no? Y ahí iríamos viendo en cada una de ellas, ¿no? Y con relación a lo que es, espera, es que esto se ha ido para adelante, a lo que es los refuerzos, pues bueno, pues podemos plantear un programa de refuerzos, pues que puede ser, pues no sé, sencillamente una economía de fichas, y si durante un día pues la persona ha tolerado la presencia de otras personas o ha tolerado determinadas
situaciones que son complicadas para él, pues puede tener un refuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Entendéis? Evidentemente también podemos reforzar otras conductas alternativas, es decir, bueno, pues igual reforzar su participación en el grupo cuando expresa algo o cuando comparte algo, de tal forma de que no reforzamos las conductas que son disruptivas, es decir, el que grita, el que salga corriendo, etcétera, etcétera, pero sí reforzamos pues, la participación, el que esté bien sentado, etcétera, etcétera, de tal forma de que le demos pues un feedback positivo de aquello que queremos reforzar y evitamos un poco los problemas que puede tener, ¿no? En enseñanzas de habilidades alternativas, bueno, pues en vez de coger y que la persona, no sé, salga corriendo, pues puede ser interesante en que le agarre de la mano al profesional, porque eso es un indicador de que él necesita salir de allí y no es necesario que tenga esa conducta desajustada, etcétera, etcétera. Podemos encontrar, incluso de afrontar o tolerar, pues cuando sabes que va a haber un problema de ese estilo y él se va a sentir pues mal, pues la posibilidad de ponerse al lado del profesional y ayudarle, decirle, sé que te vas a poner un poco nervioso, pero estoy aquí para ayudarte, tú tranquilo, te coges de las manos, le puedes incluso ayudar físicamente a superar esa situación difícil, o le ofreces en ese momento lo que decíamos antes, unos cascos, si entendemos que es el ruido lo que le molesta, o en algunos casos pues puede ser pues el movimiento de las personas. En las propuestas de trabajo, pues aspectos como por ejemplo en las situaciones de grupo, que todas las personas que están con él estén sentados y no se muevan, pues porque igual el movimiento de las personas es lo que le genera en él a veces esas dificultades. Eso lo tendríamos que ver, y en las hojas de ABC que recojamos de él veremos si los conflictos surgen porque las personas están en movimiento o también surgen cuando están sentados alrededor de la mesa y hay digamos que un nivel ecológico, una situación ecológica estable, ¿no? Por lo tanto, la idea sería ir desarrollando estrategias en este sentido. En general, en él, pues bueno, hemos hablado de dotarle de competencias comunicativas y no sabemos, en el informe no pone si esa persona tiene lenguaje, utiliza gestos, utiliza signos, pero sí que de alguna manera podríamos enseñarle a poder utilizar pues algunas tarjetas que nos puede decir, me estoy agobiando y necesito salir de ahí, ¿no? Y luego pues algunas de las habilidades que estarían relacionados con lo que es el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Pues el funcionamiento en grupo, pues empezar a trabajar en grupos pequeños de 1 o de 2, en contextos más bien tranquilos, relajados, como puede ser en la mesa, y paulatinamente ir aumentando el número de personas que forman parte de esa situación, al principio con poca polución ecológica, es decir, que haya poco ruido. Aquí hemos puesto una serie de ellas, pero también tendríamos que poner el hecho de controlar esos entornos medioambientales que le pueden ayudar a que esta persona se desajuste, ¿no? Bueno, ¿cómo lo veis? Pues muy bien, porque así digamos, se hace un análisis completo y se tiene toda la información bien recogida. Yo lo veo estupendo. El caso, si os dais cuenta, falta la parte superior del caso, que es donde viene el caso real, ¿no? ¿Entendéis? Pero lo que sí que quería era daros la suficiente información pequeña para que la variedad de estrategias sea enorme. Ya os digo, los 14, lo tengo por ahí porque me bajo todos las pruebas que hacéis. Y hay desde muchas de las que hemos puesto ahí y hay otras muchas porque los supuestos sobre los que parte la persona que lo está escribiendo son diferentes. Pero la idea es eso, es primero conocer esa funcionalidad de la conducta y en este caso que tenemos nos falta muchísima información porque lo único que nos dice es que ante situaciones sociales esta persona sale corriendo, ¿no? Pero no nos dice ni qué situaciones sociales, si es en el aula, si es en lo que es el patio, si es en casa, es decir, si es un problema, una alteración de tipo medioambiental, si está ligado al ruido, si está ligado al movimiento de las personas. Nos falta muchísima información y falta esa información adrede para que os dé la posibilidad de pensar de una manera mucho más abierta. ¿De acuerdo? ¿Veis un poco cómo se hace? Luego, una vez que tenemos esas estrategias, que tenemos reinado todo esto, hombre, hay una parte que será la que hagáis con Rosa a partir de la semana que viene, que será un poco esta parte de aquí, ¿no? La intervención basada en consecuencias, es decir, las estrategias reactivas, ¿no? Pero cuando terminas de rellenar
el plan de intervención, que este es un plan de intervención de los de andar por casa, este es de las situaciones, digamos, más cotidianas, pues aquí va a haber muchas de las cosas que vamos a tener que incorporar en la vida de esta persona, ¿no? Y esto lo iremos evaluando pues periódicamente y veremos si esa idea de la economía de fichas funciona o al chaval le importa un bledo la propuesta que tú le haces, ¿no? Claro, para poder determinar un refuerzo positivo tenemos que saber cuáles son esas cosas que a él le suponen un refuerzo. Pues ahí pasaremos el inventario de refuerzos que tenéis, de tal forma de que veremos cuáles de los refuerzos que habéis determinado pues pueden ser interesantes para esta persona. Y si os acordáis, si habéis visto el inventario de refuerzos, el inventario de refuerzos viene poco, algo, mucho y muchísimo. Bueno, pues igual puede haber refuerzos que son muy potentes para la persona, pero igual no lo podemos usar y tenemos que usar otro tipo de refuerzos. Por eso merece la pena tener bien recogido ese inventario de refuerzos, porque van a ser claves a la hora de abordar esta pata. Acordaros que cuando hablábamos de lo que eran las estrategias proactivas, básicamente eran los antecedentes, hemos visto algunos aquí, la enseñanza de habilidades, que también está aquí, y aquí tendríamos que poner pues todo lo que es el desarrollo de habilidades sociales. Que hablaremos, que podríamos hablar, pues de trabajo en grupo, etcétera, etcétera. Pues ¿cómo lo vamos a poder hacer? Pero yo no sé hasta qué punto, con los datos que tenemos del caso, te permite pensar que detrás hay un problema de relaciones sociales o hay un problema relacionado con lo que es el aspecto sensorial. Bueno, pues yo creo que también deberíamos, para asegurarnos que detrás no hay no sé, un vínculo de esa conducta a aspectos sensoriales, pues el poderle pasar una prueba de lo que es de evaluación sensorial, puede ser cualquiera, la de Olga Bodasina o cualquier otra que os comentó Carmen, y poder ver hasta qué punto el origen de esas reacciones que tiene de salir, de escapar o de evadir o de evitar, está ligado a las personas o está ligado a lo que es la parte medioambiental. Os dais cuenta que con la poca información que tenemos, pues nos van sugiriendo muchas cosas, que eso es un poco la idea del ejemplo, ¿no? De que nos haga pensar con una mirada mucho más amplia, ¿no? No centrarnos en lo que es evidente. ¿De acuerdo? Más cosas. ¿La habéis visto cómo se hace? Os permite, es un caso muy sencillo, podíamos poner casos como más complejos, pero lo que quería era simplemente eso, que fuera muy sencillo para que las posibilidades de estrategias proactivas y etcétera, etcétera, fueran las máximas posibles. Cuando hablamos de programación positiva ya está muy relacionado a qué aprendizajes tiene que tener esa persona y entonces tenemos que saber cuál es el origen. Si el origen es una alteración sensorial, pues vamos a tener que trabajar pues en la alteración sensorial. Si es un problema que está relacionado con lo que es el funcionamiento con otras personas, pues estaríamos trabajando de problemas de habilidades sociales. Y por otro lado, darle estrategias para afrontar ese tipo de situaciones. Pues no sé, las técnicas de relajación o cosas de ese estilo, ¿no? Vale. Ay, tenemos aquí a alguien que no sé qué ha puesto algo en el chat y yo estoy aquí volviéndome loco. Ah, vale. De acuerdo, nada, no. Tranquilos. ¿Queréis que miremos el caso? ¿El que tenéis que trabajar? ¿Lo habéis leído? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo tengo por aquí. Epa, un momento. Vamos a ver. Joder. Lo había abierto y no sé dónde está ahora. Un momentito, ¿eh? Está aquí. Número 4. Yo os animo. Vamos a ver.
Se está abriendo, ¿eh? No os preocupéis que abrirse se abre. Tengo media zona de cosas abiertas y esto no me... Vamos allá. Aquí está, vale. Ah, no, este no es, puñetas, este es el otro. Jolines, lo siento. Dios, pues ¿dónde está? Propuesta de caso. No, este no es. Oye, lo tengo perdido, ya lo siento. Caso revisado. Aquí tampoco está. Un momentito. Ah, aquí está. Me figuro que... ¿No lo habéis mirado? No lo habéis mirado. Bueno, pues no lo sé. Yo, la verdad es que es muy interesante, es muy extenso. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de este caso es que está muy bien recogido y por otro lado hay una evaluación exhaustiva y está, vamos, que con muchísima documentación, ¿no? Entonces, bueno, el caso al principio hace una especie de descripción de lo que es la persona, cuáles son un poco las dificultades que tiene a nivel de conducta, pues rabietas y conducta disruptiva, dificultad a nivel de desarrollo social afectivo, se le aburren las tareas, por lo tanto... Pues, No sabía que estabas hablando de ese caso. Me pensaba que era otra cosa. Es el mío. Antes hemos estado viendo el caso que viene en el módulo, ¿os acordáis? Sí, y yo ahora pensaba que era algo que no había visto. Digo, no sé, estaba perdida. Digo, no sé de pero qué está entonces ese hablando. caso lo has visto el caso, ¿no, Nuria? Ese es mi caso y tengo al niño. Vale. Sí, sí. Pero Y además le estoy caso. pasando varias cosas, más pruebecillas No, de todos los cuestionarios, y la madre está pero me llevando... refiero que ese es Sí. el caso que se ha cogido para trabajarlo al final del curso, ¿no? Claro, pero que Claro, ahora cuando has dicho el entonces... caso pensaba que estabas hablando de otra cosa. Y cuando lo he visto, yo estaba aquí callada, digo, y no sabía de qué estabas No, hablando. la idea del Sí, curso es buscar un caso que sea complejo y que sea, digamos, sí. consistente y que sea de alguna forma un hilo conductor que a lo largo de Mm, todos estos meses te mm, permita, en ese caso, ver los contenidos de los diferentes módulos, ¿no? ¿Entendéis un sí, sí, poco? sí, sí, sí. Rebeca, oye, pues muchas gracias, Rebeca. Y la idea un poco era, que era lo que os planteaba, claro, que os lo he comentado al comienzo de la sesión, que otra de las actividades que podíamos hacer era tratar de ver, en el caso que es el hilo conductor de todo el curso, pues un poco esta parte que estaría relacionado con esas estrategias proactivas, ¿no? Y Os por puedo eso... contar una conducta que ha tenido ese caso la semana pasada. Sí, hombre. Venga, lo cuento. Pues viernes, salida del colegio a las 2 de la tarde, la madre trabaja, los recoge, no tenía nada para comer, se para al lado de su casa para comprar un pollo, deja al niño en el parque de fuera, que había dos amiguitos, ella le llama amiguitos, no sé hasta dónde eran amiguitos, y había otro niño más jugando con juguetes en el suelo del parque. Y cuando sale, pues se encuentra a padres gritándole al niño, a los niños gritándole al niño. Tiene 8 años. Y es ese caso, ¿eh? Ese. Sí. Y era porque el niño se había hecho pis encima de los juguetes del otro niño, al que no conocía. Entonces, pues ya está. Ahora, a partir de ahí, pues todos los adultos que había alrededor era diciéndole a la madre que cómo no le reñía, que le tenía que reñir. Todos los demás niños eran gritándole, el niño estaba tan tranquilo como si no hubiera hecho nada. Claro. Y la madre pues entró en pánico, por poco le dio un ataque. Veo una llamada de teléfono,
era como ayuda, ayuda, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ujú. Y bueno, yo tuve la suerte de que estaba trabajando a las 4 de la tarde y no lo leí hasta las 9 de la noche, así que le dije que le iba a decir lo mismo que le hubiera dicho a las 4, ¿no? Que estas situaciones van a pasar y que en ese momento no las tiene que resolver, pero bueno, eso sería o sea, quiero decir, la madre Sí, está fíjate que, reflejando, sí. fíjate, Nuria, qué cosa más chula, porque además solamente da pie a lo que estamos hablando, ¿no? En el sentido de decir, ¿cuál sería un poco la función de esa Ahí conducta que ha está, tenido el niño? ahí ¿Por está. qué lo ha hecho? Eso. Y yo me quedo con lo que dijo Carmen. 4. La fichita a la madre la tiene que hacer en 5 minutos, ¿vale? A la madre le está costando muchísimo, muchísimo eso, de la hipótesis y el propósito. Le está costando mucho, porque solo ve Podríamos una cosa. claro, no hemos leído, no habéis leído el caso, porque es una persona que tiene un buen nivel de funcionalidad, ¿no? Sí, Es una persona que tiene un TDAH, ¿no? Y que sí. en los primeros años de vida es una persona que ha sido líder con relación al grupo, es decir, que está acostumbrado a que los demás, digamos, pues estén un poco en base a lo que él dice, ¿no? A mí me lo ¿Qué trajeron podíamos, por si era de alta capacidad. sí, sí. Mm, ¿Qué podíamos pensar? ¿Qué podíamos pensar? ¿Cuál es la función de la conducta que ha tenido de hacer pis encima de los juguetes? Una llamada de atención, ¿no? Podemos pensar en una llamada de atención, ¿no? Vamos, o sea, vamos Yo creo que sí. a pensar que esa es la hipótesis, ¿no? De la conducta, ¿no? Que en realidad él se ha quedado ahí solo, no había nada para comer, ha tenido que ir su madre a buscar un pollo, él se ha quedado ahí en un parque y entonces ha dicho, ¿yo qué hago aquí? Ha visto a unos niños jugando con unos juguetes y ha dicho, pues voy a hacer pis encima de los juguetes, que de esa manera Me pues hacen voy a caso. conseguir por lo menos algo, ¿no? Yo creo que ¿Entendéis? sí. Entonces, Mm. si ahora sobre esa idea, perdonad, que yo no sé si tengo todavía, ay, sí, está aquí, que, oye, estoy seguro que es una hipótesis que no se ajusta a la realidad, pero nos sirve, ¿no? ¿Qué podemos hacer a nivel de antecedentes para que eso no ocurra? Pues yo Ahí sí. me A ver. plantearía mayor supervisión, ¿no? Exacto, eso es lo que yo le he dicho a la madre, no está preparado. ¿Entiendes? Yo le he dicho que casi todas las situaciones que está teniendo de conductas así son sociales. Todas, casi todas son sociales. Y ya digo, ya llevaba 5 horas en el colegio y se le plantean un montón de situaciones donde lo pasa mal, donde menos mal que tiene una tutora que lo está sirviendo de referente, pero hay muchísimas situaciones diarias y además le dejas solo en vez de que se quede contigo comprando el pollo. O ¿Veis? sea, no Entonces, exponerlo, no exponerlo. plantearíamos a nivel de contexto ecológico una mayor supervisión. Sí. Cuando la familia tenga que ir a Mm, hacer algo, que por mm. lo menos tenga una posibilidad de mirarle, de controlarle visualmente para evitar que surjan esas situaciones, ¿no? Entonces, Sí, a nivel de personas, pues, diríamos, bueno, pues la referencia es su madre en ese sentido, ¿no? Y sí. si no es su madre, ¿quién puede ser? Pues será alguien, pero esa persona va En a ese tener, momento es su madre. pero va a tener que tener la información de que esta persona en determinadas situaciones puede tener este tipo de conductas, ¿no? Por lo tanto, en clase o en el patio, en el recreo, en ocio, etcétera, etcétera, la persona que esté con él tiene que ser consciente del riesgo que tiene esta persona de tener esas conductas desajustadas. Y así iríamos rellenando todos esos apartados partiendo de la hipótesis que no tiene por qué ser cierta, de que él lo que está es buscando atención, ¿no? En la interacción, pues yo ¿Cuál podría ser otra hipótesis? no lo sé. Yo creo que, hombre, es muy probable que sea esa, teniendo en cuenta de que es una persona, primero, que tiene un nivel de funcionalidad muy alto, que hasta hay la posibilidad de que sea considerado un superdotado, es decir, que no tiene un trastorno de TEA, de autismo, ¿no? Sino que tiene un trastorno de TDAH, ¿no? Y posiblemente su teoría de la mente funciona maravillosísimamente bien y sabe que si hago esto voy a conseguir esto otro, ¿no?
Él en el texto en alguna ocasión habla de que se aburre soberanamente con las propuestas que tiene a nivel escolar y las actividades que tiene. Bueno, tú has dicho que no tiene TEA y sí, lo han diagnosticado de Asperger, ¿eh? De Asperger, bueno, sí, pero no tiene discapacidad intelectual. No. Y Y las además personas, yo creo que eso es lo que confunde a la madre. sí, no, y las personas con Asperger hay un porcentaje muy alto que hace operaciones de teoría de la mente de primer grado, es decir, que es capaz de decir, si hago esto, voy a conseguir esto otro. En muchas personas con TEA que tienen discapacidad intelectual tienen muchas dificultades a entender las consecuencias de determinadas conductas, pero en él evidentemente sí, ¿no? Y sabe que si él hace esa conducta en medio de un parque con niños que están con juguetes y alrededor están sus padres, pues no es precisamente un acto, digamos, íntimo que vaya a hacer, sino que lo que busca es publicidad. Por lo tanto, pero claro, todo esto lo estamos haciendo sobre una hipótesis que es esa, que igual hay otras hipótesis. Es decir, se me ocurre pensar que igual tiene un problema de salud y que necesita mear urgentemente y que se pone a mear allí. Pero bueno, eso sería otro de los condicionantes. Puede ser que conozca a los chavales y que tenga una relación con ellos, porque en realidad tiene 8 años, ¿no? Es un niño muy pequeño, ¿no? Y que pues tenga dificultades para entender dónde debe orinar y dónde no debe orinar, porque igual durante mucho tiempo pues ha estado orinando entre los coches, porque cuando vamos con los niños pequeños por la calle, si da un apretón le pones en cualquier sitio, ¿no? ¿Entiendes? O sea, que realmente tendríamos que asegurarnos que detrás de esa conducta está esa función, una función de demanda de atención. Y cuando te planteas la demanda de atención y ves esa contextualización del caso, 8 años, con un buen nivel de funcionalidad, con un trastorno de Asperger, etcétera, etcétera, empiezas a darte cuenta de que, por ejemplo, las normas sociales para él no tienen el mismo peso que tienen para las otras personas. Y entonces, a nivel de desarrollo de habilidades, pues trabajaríamos las habilidades sociales para garantizar que esa persona tenga perfectamente claro lo que debe y no debe hacer. A nivel de refuerzos, pues desde luego buscaríamos algún refuerzo que estaría ligado a buen comportamiento social, es decir, saber estar en determinados sitios. Bueno, ¿veis un poco cómo lo vamos rellenando? Sí. En estrategias reactivas ya os dirá Rosa la próxima semana, pero la clave es tener una buena función y luego tener esa mirada sobre esos elementos de lo que es pues el entorno ecológico, las personas que hay alrededor, las interacciones, el plan de trabajo que tienes con ellos. Bueno, todos esos apartados que hemos visto en lo que es manipulación ecológica, y también tener claro lo que tiene que aprender, cuáles son los desarrollos de aprendizaje de habilidades adaptativas que tiene que tener. No sé, aspectos como pues, de respeto a las personas, que es centrar en las cosas, ¿no? ¿Entiendes? De pedir excusas, que también pues teníamos que trabajar ahí la idea de que después de una acción de ese estilo, una persona que tiene ese nivel de funcionalidad tendría que tener la habilidad para pedir excusas sobre lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí nos saldrían también otro listado de desarrollo de habilidades importantes, ¿no? Pues sí. Bueno, ves cómo paralelamente ha salido algo que nos permite volver a aplicar pues lo que es toda la parte de las estrategias proactivas en todos los casos, y así hablaríamos con gente con grandes necesidades de apoyo y con gente pues con menos necesidades de apoyo. No sé, las personas con Asperger viven en un contexto muy amplio, pero muchas de las veces muy difícil a nivel comprensivo para ellos, y también requieren pues planes de apoyos de este estilo que le ayuden a entender. Igual no va a tener, sí, o sí, a los que tienen conductas evitativas de lo que pueden ser situaciones sociales, y eso termina pues haciéndoles parecer extraños y raros con los demás. Pues trabajar las habilidades sociales con ellos es fundamental, ¿no? Vale. Muy bien. Oye, pues un placerazo, no sé qué hora es, ostras, y son las 20:41 en mi reloj. La verdad es que ha sido una gozada y no sé, me da pena que a veces haya poca gente, pero no sé si tendremos que replantearnos otros días o otras fechas, o hacerlo a las 8 de la mañana, que igual es más divertido, o alguna cosa de este estilo. Todos en pijama aquí estaríamos fenomenal, pero bueno. Está todo el mundo trabajando hasta muy tarde. Yo me Sí, escapo, sí, yo los jueves me escapo, pero me yo, escapo. mira, doy una formación en la universidad en Extremadura y lo hacemos online, y también nos pasa muchas veces lo mismo, ¿no? Hay veces que incluso lo hacemos 2 veces a la semana para los que no pueden, pero claro, al final vienen pocos una vez y menos otra vez, con lo cual al final terminamos teniendo ese problema. Yo creo que también hay un aspecto ahí, es que confiamos
cada vez menos en que todos estos materiales que están grabados luego realmente la gente lo saque partido, ¿no? Habrá gente que sí, pero al final otros, pues porque te metes en la vorágine del día a día, pues igual no le sacas el jugo que le puedes sacar pues en una situación como esta, ¿no? Pues yo lo veo completamente al contrario. Sí. Porque a mí sí, porque yo pienso que un curso de este tipo lo vamos a hacer personas que estamos súper interesadas en hacerlo. Sí. Y, o sea, que va dirigido a determinadas personas que lo van a hacer y yo les saco el máximo jugo. Si me he perdido hoy media hora, no me lo voy a perder, evidentemente. Sí, pues, lo mira, escucharé. Nuria, yo creo que una de las cosas de la pandemia que nos ha acercado más las nuevas tecnologías a lo que es el conocimiento, en un porcentaje de personas importante termina siendo unos maravillosos discos duros con un montón de conferencias, ciclos y cosas de esas, y que luego muchas veces no tenemos ni tiempo para mirarlo, ni tiempo. Pues Ahora, yo entiendo no. que habrá cosas como muy importantes para el trabajo de una persona y eso sí que lo miras, ¿entiendes? Yo he estado esta mañana en un plantea sobre una herramienta para evaluar organizaciones del ámbito de la discapacidad intelectual y cómo ven digamos, cómo entiende la organización la prestación de los apoyos a las personas con TEA, y me ha parecido una maravilla. Y la tengo esta noche para poderla revisar porque ha habido cosas que seguro que se me han quedado en el tintero, ¿no? Pero Claro. esa idea de que al final, jolín, yo creo que es un buen recurso para poder acceder a lo que es el conocimiento y a poderlo compartir, pero a veces estamos tan sumamente agobiados que la gente muchas de las veces lo que termina es acumulando, ¿no? Pero bueno, me alegro, Nuria, de que en tu caso... Yo vivo en Cádiz. Para conocerte a ti, para hacer un curso contigo, pues mínimo a Madrid. Escucha, Que me Nuria, coincida la fecha, pues ahora Nuria, estoy hablando contigo Nuria, que yo me y, voy, ¿sabes? que yo me voy Claro. pasando mañana a Cádiz, ¿eh? ¿Sí? Hombre, a Caños de Meca. Tengo un apartamento en Caños y ya, vamos, estoy... Tú no le des mucha publicidad al final, ¿eh? No, No, eso no, nada, no, es un no, sitio no, no. horrible, es un sitio Mejor es no horrible. darle publicidad. Que no, aquí a Cádiz no hay que venir, no. Pues sí, la verdad es que eso es un Pero que es placer. verdad que antes para moverme, oye, que Sí, era... no, eso es otra cosa. En la parte, esto simplifica mucho y a veces Sí. por simplificar terminamos banalizando estas cosas, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, tengo para esta noche 2 conferencias de Peter Vermeulen que tengo que entresacar unos cachitos y para mí va a ser una gozada escucharlos, ¿no? Claro, ¿Entiendes? Para otros dirá, bueno, pues ya lo miraré otro día, ya lo haré otro día, ¿no? Pero bueno, es así. Oye, que ha Bueno, sido pues un placer encantada. enorme conoceros y estar con vosotros, con algunos como Alejandro, Aicea, pues y ya había tenido la oportunidad de estar con él y con Javier y demás, pero también en este mundo nos vamos conociendo y Sara también, yo creo que nos hemos visto en alguna situación, pero yo creo que tenemos la oportunidad de conocernos y de compartir pues esto de nuestras inquietudes, nuestras dificultades y por otro lado aprender entre todos y ayudarnos, ¿de acuerdo? Pues sí. Así que Muchas ha sido un gracias. placer y oye, no, me figuro que tenéis mi mail, ¿no? Si no lo tenéis os Sí, lo doy y sí, sí. cualquier cosa que veáis que puede ser interesante lo que sea, pues estoy a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Venga, Mira, voy gracias. a parar la grabación, que esto, a ver, detenerlo.